¿Con quién deben vivir los ancianos? Sobre todo a partir de los 70 años, déjame empezar con algo que no solemos decir en voz alta. La vejez no llega con un estruendo, no toca la puerta, no avisa, llega en silencio, se sienta en la casa, cambia los ritmos, cambia las prioridades, cambia la manera en que el mundo nos mira y a veces la manera en que los nuestros nos mira. Si con la vejez aparece una pregunta incómoda, profunda, inevitable, una pregunta que muchas familias postergan hasta que ya no se puede postergar más. Una pregunta que se responde muchas veces desde el cansancio, desde la culpa o desde el miedo. ¿Dónde debe vivir una persona mayor? ¿Con sus hijos? ¿Sola aunque el cuerpo ya no responda como antes? ¿En una residencia donde hay cuidados pero también distancias? Y quiero ser muy claro desde el comienzo, esta no es una decisión logística, es una decisión emocional, espiritual y profundamente humana. Porque no se trata solo de dónde poner una cama, se trata de dónde se preserva la dignidad, se trata de dónde una persona sigue sintiéndose alguien y no algo. Durante años nos vendieron una imagen hermosa, padres envejecidos rodeados de hijos, nietos jugando a su alrededor, comidas compartidas, risas, historias repetidas 1000 veces. Es una imagen que aparece en los comerciales, en las películas, en los discursos bien intencionados. Pero déjame decirte algo con honestidad pastoral. Esa imagen no siempre coincide con la realidad, porque la vida cambia, los hijos crecen, forman sus propias familias, corren detrás de horarios, cuentas, responsabilidades, presiones que también los desgastan, y sin que nadie lo planifique, sin que nadie lo desee, ese padre o esa madre que un día fue el centro de la casa, comienza a sentirse un invitado permanente, no rechazado, no maltratado, pero sí desplazado, invisible, presente físicamente pero ausente emocionalmente. Y ahí aparece una soledad mucho más cruel que la soledad de estar solo, la soledad de estar acompañado, pero no incluido. He hablado con muchos adultos mayores que viven con sus hijos y me dicen lo mismo, aunque casi nunca lo dicen con palabras duras, lo dicen con silencios, con frases suaves, con miradas que se apagan, están ocupados, no quiero molestar, yo me adapto. Y esa frase yo me adapto es una de las más peligrosas que puede pronunciar una persona mayor, porque muchas veces significa, me borro para no incomodar. Quiero que entiendas algo importante. Los hijos no dejan de amar, no se vuelven malos, no se vuelven indiferentes por decisión. Simplemente la vida los empuja hacia adelante. Y aquí es donde muchos padres mayores cometen, sin querer, un error doloroso. Confunden cercanía física con cercanía emocional. Creen que vivir bajo el mismo techo garantiza compañía, escucha, presencia. Pero la convivencia no siempre produce vínculo, a veces produce desgaste, a veces produce silencios incómodos, a veces produce esa sensación de estar fuera de lugar dentro de la propia familia, y no hay villanos en esta historia, solo hay expectativas que no se cumplen. Por eso quiero decirte algo con mucho respeto y mucha verdad, vivir con los hijos no es automáticamente la mejor opción para todas las personas mayores. Para algunos puede ser una bendición, para otros una lenta forma de desaparecer. Hay hogares llenos de gente, donde el alma se siente sola, y hay casas pequeñas, silenciosas, donde el corazón descansa en paz. Ahora tampoco quiero romantizar la soledad. Vivir solo después de los 70 no es fácil, el cuerpo duele más, la noche se siente más larga, los miedos aparecen con más fuerza. Y ahí surge otra pregunta, ¿es dignidad o es abandono? Porque no es lo mismo elegir la independencia que ser empujado a ella. La clave no está en la opción, la clave está en la elección consciente. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto es crucial. Muchas personas mayores viven atrapadas entre dos culpas. La culpa de quedarse y molestar. Y la culpa de irse y parecer desagradecidos. Y esa culpa paraliza. Esa culpa enferma. Esa culpa les roba la posibilidad de preguntarse algo esencial. ¿Dónde sigo siendo yo mismo? Porque al final la pregunta no es con quién vivir. La pregunta es cómo vivir. Vivir con respeto, vivir con espacio, vivir con voz, vivir sin tener que pedir perdón por existir. He conocido personas mayores que, viviendo solas con apoyos puntuales, florecen, recuperan rutinas, deciden a qué hora levantarse, qué comer, qué música escuchar, vuelven a sentirse dueños de su tiempo, aunque el tiempo sea menos. Y también he conocido personas que, en residencias bien elegidas, con estructura humana, con vínculos reales, con actividades significativas, vuelven a reír, vuelven a sentirse parte de algo, vuelven a tener propósito, porque no todas las residencias son abandono, así como no todas las casas familiares son refugio. El problema no es el lugar, el problema es la pérdida de identidad. Cuando una persona mayor deja de decidir, deja de opinar, deja de ser consultada, empieza a apagarse por dentro, no importa si está en casa de un hijo, en su propio apartamento o en una institución. El alma necesita algo muy simple y muy poderoso, ser tomada en cuenta.
Por eso, si estás escuchando este mensaje y estás atravesando esta decisión, o si eres tú mismo quien se está preguntando dónde y con quién vivir esta etapa, quiero decirte algo que quizá nadie te dijo con claridad. No existe una única respuesta correcta. Existe la respuesta más honesta para tu historia, tu carácter, tus límites y tus necesidades. Y esa respuesta no se encuentra escuchando lo que se espera. Se encuentra escuchando lo que te da paz. Porque llegar a los 70 no significa rendirse, significa redefinirse. Y la verdadera madurez no está en aguantar por obligación, sino en elegir con sabiduría. Porque cuando hablamos de vejez muchas veces hablamos desde afuera, desde la teoría, desde lo que creemos que debería ser. Pero muy pocas veces nos detenemos a escuchar lo que realmente pasa por dentro de una persona que ha vivido 7, 8 décadas y de pronto siente que el mundo ya no le pertenece del todo. A partir de los 70 años algo cambia, no solo en el cuerpo, cambia en la mirada, cambia en la forma de entender el tiempo, cambia en las expectativas. Y aquí quiero ser muy honesto contigo, la vejez no es solo pérdida, es revelación. Revela qué vínculos eran sólidos y cuáles estaban sostenidos solo por la costumbre. Revela qué lugares eran hogar y cuáles eran solo estructuras. Revela sobre todo cuánto de nuestra vida hemos vivido para los demás y cuánto nos hemos permitido vivir para nosotros mismos. He escuchado a muchos ancianos decir algo que me parte el alma: yo ya no quiero molestar. Esa frase encierra una tristeza enorme, porque nadie debería sentirse una molestia por el simple hecho de existir. Y sin embargo, esa sensación aparece con frecuencia cuando una persona mayor vive en casa de sus hijos sin un espacio propio, sin un rol claro, sin una voz real. No es que los hijos sean crueles, no lo son. Es que el ritmo de vida actual no está diseñado para la convivencia intergeneracional profunda. Todo va rápido, todo es urgente, todo es productivo. Y el adulto mayor que ya no corre, que ya no produce como antes, queda fuera de ese engranaje sin que nadie lo empuje explícitamente, simplemente se queda atrás. Y ahí ocurre algo peligroso. El anciano empieza a achicarse, habla menos, pide menos, opina menos, no porque no tenga nada que decir, sino porque siente que su palabra ya no encaja. Y quiero decirte algo que quizás incomode, pero es necesario. Cuando una persona mayor deja de sentirse escuchada, empieza a dejar de sentirse viva. Puede estar respirando, puede estar sana, puede estar acompañada, pero por dentro algo se va apagando. Por eso cuando me preguntan con quién deben vivir los ancianos después de los 70, mi respuesta nunca es un lugar, es una condición. Deben vivir donde sean respetados, deben vivir donde puedan decidir, deben vivir donde no tengan que pedir permiso para ser quienes son. Y eso puede ser con los hijos, si hay diálogo real, límites claros, espacios definidos, respeto mutuo. Puede ser solos, con redes de apoyo, con visitas, con cuidados bien organizados. Puede ser en una residencia, si esa residencia es humana, cálida, activa y no un simple depósito de cuerpos. El error más grande es pensar que hay una solución universal. No la hay. Porque no todas las personas envejecen igual, no todos necesitan lo mismo, no todos valoran las mismas cosas. Hay personas mayores que necesitan silencio para estar en paz, otras necesitan conversación constante, algunas necesitan estructura, otras necesitan flexibilidad. Y aquí aparece algo clave: la personalidad no desaparece con la edad, al contrario se intensifica. El que fue independiente sigue necesitando independencia, el que fue hogareño sigue necesitando cercanía. El que fue creativo sigue necesitando estímulos. Por eso imponer una solución estándar es una forma de violencia silenciosa. Quiero contarte algo que he visto repetirse muchas veces. Padres que aceptan vivir con sus hijos no porque lo desean, sino porque sienten que es lo correcto. Porque creen que rechazar esa opción sería una traición, un desaire, una ingratitud. Y entonces aceptan, pero se apagan. Se convierten en observadores de una vida que ya no les pertenece. Escuchan conversaciones que no los incluyen, viven horarios que no eligieron, duermen en camas que no sienten propias y nadie se da cuenta porque no se quejan, pero no se quejan porque sean felices, no se quejan porque no quieren perder lo poco que sienten que les queda. Por eso quiero decirte algo muy claro, especialmente si tú eres hijo o hija y estás enfrentando esta decisión, no tomes el silencio de tus padres como aprobación. Muchas veces ese silencio es resignación, y la resignación no es paz. Habla, pregunta, escucha de verdad. No desde la culpa, no desde la prisa, no desde esto es lo que hay. Escucha con humildad, escucha con paciencia, escucha con la disposición de aceptar una respuesta que quizás no esperabas. Porque puede ocurrir algo que sorprende a muchos hijos. Hay padres que no quieren vivir con ustedes, no porque no los amen, sino porque quieren preservar lo último que sienten verdaderamente suyo, su identidad. Y eso no es egoísmo, eso es lucidez. Ahora bien, también quiero hablarle a quien está del otro lado. A ti, que quizás ya pasaste los 70. A ti que estás escuchando esto y te preguntas si estás siendo injusto por querer tu propio espacio, o si estás siendo débil por necesitar ayuda.
Déjame decirte algo con total claridad. No eres una carga por necesitar apoyo, ni eres ingrato por querer autonomía. Ambas cosas pueden coexistir. Puedes necesitar ayuda y seguir siendo dueño de tu vida. Puedes aceptar cuidados sin renunciar a tu dignidad. El problema no es la ayuda. El problema es la anulación. Cuando alguien decide por ti sin consultarte. Cuando hablan de ti como si no estuvieras. Cuando tu opinión deja de importar porque ya estás grande. Eso no es cuidado. Eso es control. Y el control, aunque venga disfrazado de amor, asfixia. Por eso, si decides vivir solo, no lo hagas desde el orgullo, sino desde la conciencia. Organiza apoyos, acepta límites, reconoce cuando necesitas ayuda. La independencia no es negación de la realidad, es gestión responsable de ella. Y si decides vivir con tus hijos, que sea con acuerdos claros, espacios propios, tiempos respetados, conversaciones honestas. La convivencia sin límites destruye el afecto. La convivencia con respeto lo fortalece. Y si decides una residencia, elige con criterio. Visita, observa, pregunta, mira los ojos de quienes viven allí. Escucha cómo hablan los cuidadores, siente el ambiente. Porque hay lugares que huelen a abandono y otros que respiran humanidad. No todas las residencias son el final. Algunas pueden ser un nuevo comienzo, pero solo cuando la persona mayor es tratada como sujeto, no como paciente. Y aquí quiero detenerme en algo profundo. La vejez nos confronta con una verdad que nos cuesta aceptar. Nadie nos debe nada, ni los hijos, ni la familia, ni la vida. Todo lo que recibimos es un regalo, no una garantía. Y entender eso, aunque duela, libera. Libera de la expectativa, libera del resentimiento, libera del yo di tanto. Porque cuando seguimos esperando, seguimos atados, y cuando soltamos, recuperamos poder. La verdadera libertad en la vejez no está en tener a alguien al lado todo el tiempo. Está en elegir desde la verdad, no desde la ilusión. Está en vivir donde el alma descansa, no donde el deber pesa. Y déjame decirte algo más. La vejez no es una sala de espera, no es un tiempo muerto, no es un paréntesis. Es una etapa con valor propio, con profundidad, con sabiduría, con una mirada que solo da el tiempo vivido. Pero para vivirla con plenitud hay que atreverse a hacer preguntas incómodas. Hay que atreverse a decir, esto no me hace bien. Hay que atreverse a elegir distinto a lo que todos esperan. Porque al final la pregunta no es con quién vivir. La pregunta es, ¿dónde sigo siendo yo? Y si todavía puedes responder eso con honestidad, entonces todavía estás vivo en lo más profundo del sentido de la palabra. Y quiero que lleguemos juntos a este punto con calma, sin prisa, porque aquí es donde todo se ordena. Porque después de hablar de hijos, de soledad, de residencias, de autonomía, de dignidad, queda una verdad que casi nadie dice en voz alta y que sin embargo lo explica todo. La vejez no necesita soluciones rápidas, necesita decisiones conscientes. Vivimos en una cultura que huye del silencio, del tiempo lento, de la fragilidad. Nos incomoda ver envejecer a quienes amamos porque nos recuerda que nosotros también vamos hacia ahí. Y muchas veces sin darnos cuenta tomamos decisiones más para aliviar nuestra incomodidad que para cuidar verdaderamente al otro. Cuando un padre envejece, no solo envejece su cuerpo, envejece su rol. Envejece la imagen que teníamos de él como protector, proveedor, sostén. Y eso duele. Entonces aparece la tentación de resolver rápido, mudarlo, reubicarlo, institucionalizarlo, decidir por él. No siempre por egoísmo, muchas veces por miedo. Miedo a que se caiga, miedo a que enferme, miedo a no saber qué hacer, pero el miedo nunca ha sido buen consejero. El amor verdadero se toma el tiempo de escuchar, se permite dudar, se permite incomodarse, porque cuidar no es solo evitar riesgos, es preservar sentido. He visto personas mayores perfectamente cuidadas, limpias, alimentadas, medicadas, pero profundamente tristes. Y he visto otras con limitaciones reales, con dolores, con ayudas constantes, pero con una luz en los ojos que no se apaga. ¿La diferencia? En unas, alguien decidió por ellas, en otras, ellas siguieron decidiendo aunque fuera en lo pequeño. Elegir qué comer, elegir a qué hora levantarse, elegir cómo ordenar sus cosas, elegir cuándo estar acompañadas y cuándo estar solas. Eso mantiene viva a una persona, no la ausencia de problemas, sino la presencia de elección. Por eso quiero decirte algo muy importante. A partir de los 70 años, la vida no pide control, pide respeto. Respeto por los ritmos, respeto por la historia, respeto por la manera particular en que cada uno quiere atravesar esta etapa. No todos quieren lo mismo, no todos necesitan lo mismo, no todos se sienten amados de la misma manera. Algunos necesitan cercanía diaria, otros necesitan distancia amorosa, algunos florecen en comunidad, otros se marchitan en ella. Y aquí está el error más frecuente. Creer que amar es imponer lo que creemos correcto.
No, amar es acompañar procesos, no dirigir destinos. Si eres hijo o hija y estás escuchando esto, permíteme decirte algo con el corazón. No eres mala persona por sentirte cansado. No eres egoísta por sentir que no puedes con todo. No eres desalmado por reconocer tus límites. Pero tampoco eres amoroso si ignoras la voz de quien envejece solo para tranquilizar tu conciencia. El equilibrio está en el medio. Ni abandono disfrazado de independencia, ni control disfrazado de cuidado. El equilibrio se llama diálogo honesto. Y si eres tú quien está envejeciendo, si ya pasaste los 70 y esta pregunta te ronda por dentro, quiero hablarte directamente. No te traiciones para no incomodar. No te apagues para encajar. No te anules para que otros estén tranquilos. Tienes derecho a querer tu espacio. Tienes derecho a pedir ayuda sin culpa. Tienes derecho a decir así no quiero vivir. Eso no te hace débil, te hace lúcido. La vejez no es una rendición, es una depuración. Se caen las máscaras, se caen las expectativas ajenas, se caen las ilusiones innecesarias. Y lo que queda es lo esencial. Y lo esencial es esto, vivir con dignidad. Dignidad no es lujo, dignidad no es comodidad extrema. Dignidad es coherencia entre lo que eres y el lugar donde estás. Por eso antes de decidir con quién debe vivir una persona mayor, hay que hacerse una pregunta mucho más profunda, mucho más honesta y mucho más incómoda. ¿En este lugar esta persona puede seguir siendo ella misma? Si la respuesta es sí, ahí hay camino. Si la respuesta es no, aunque el lugar sea bonito, seguro o socialmente aceptado, algo no está bien. A veces la mejor decisión no es la más popular, no es la que todos aplauden, no es la que encaja en la imagen ideal de familia, pero es la que trae paz. Y la paz en esta etapa de la vida vale más que cualquier otra cosa. Porque al final, cuando el ruido baja, cuando el tiempo se vuelve más lento, cuando las noches son más largas, nadie quiere vivir rodeado de gente si no se siente visto. Nadie quiere estar acompañado si no se siente respetado. Nadie quiere seguridad a cambio de desaparecer por dentro. La vejez merece verdad, merece escucha, merece decisiones hechas con alma. Y si este mensaje te removió, si te hizo pensar, si te incomodó un poco, entonces valió la pena. Porque a veces la incomodidad es la puerta de entrada a decisiones más humanas. Te invito a que compartas este mensaje con alguien que esté atravesando esta pregunta, a que lo hables en familia, a que no tomes decisiones solo desde el miedo o la costumbre. Y si este canal te ayuda a mirar la vida con más profundidad, suscríbete, quédate, conversemos. Porque hablar de la vejez no es hablar del final, es hablar de cómo queremos vivir hasta el final. Y eso, créeme, lo cambia todo. Sigo, y voy a cerrar este mensaje con la profundidad que merece, sin apuros, sin frases vacías, porque lo que estamos tocando aquí es vida real, de la que duele, de la que importa. Quiero que te quedes con esta idea final grabada en el corazón. Envejecer no es el problema es envejecer en un lugar donde uno deja de existir. A partir de los 70 años y a veces antes, la vida ya no pide conquistas, ni carreras, ni demostraciones. Pide coherencia, pide verdad, pide paz. Y esa paz no siempre está donde el mundo dice que debería estar. Durante décadas nos enseñaron que el ciclo natural era este: naces, creces, trabajas, crías hijos y luego te retiras a esperar. Esperar visitas, esperar llamadas, esperar fechas especiales, esperar que alguien tenga tiempo. Pero esa narrativa está rota porque nadie debería pasar los últimos años de su vida esperando permiso para sentirse importante. La vejez no debería ser un tiempo de espera, debería ser un tiempo de reconciliación con uno mismo, reconciliación con lo que fue, con lo que no fue, con lo que ya no será. Y para eso se necesita un lugar no solo físico sino emocional, donde uno pueda respirar sin culpa, hablar sin interrumpirse, callar sin ser ignorado. Por eso, cuando alguien me pregunta ¿con quién deben vivir los ancianos?, yo respondo: deben vivir donde su alma no tenga que defenderse, donde no tengan que justificarse por levantarse tarde, donde no tengan que pedir perdón por hablar de su pasado, donde no tengan que minimizar sus dolores para no incomodar. Porque hay algo que nadie te dice pero que es profundamente cierto: cuando una persona mayor siente que estorba, empieza a desaparecer lentamente, no de golpe, no de forma visible. Desaparece en gestos pequeños, en silencios largos, en deseos no dichos, en opiniones guardadas, y eso es una forma muy cruel de morir en vida. Si eres familia, hijo, hija, nieto y estás escuchando esto, no te pido que cargues con todo, te pido algo mucho más humano: presencia consciente, escucha real, decisiones compartidas, respeto profundo. Y si eres tú quien está envejeciendo, quiero que escuches esto con claridad: tu vida no perdió valor porque ya no produces como antes, tu vida no vale menos porque necesitas ayuda. Tu historia no terminó, tu voz sigue importando, y tienes derecho a elegir cómo quieres vivir este capítulo. No te quedes en lugares donde tu dignidad se negocia, no te encierres en decisiones tomadas solo por miedo, no te adaptes tanto que te pierdas. La vejez no es una rendición,
Es una oportunidad de vivir sin máscaras. Y tal vez, solo tal vez, el mayor acto de amor en esta etapa no sea estar juntos todo el tiempo, sino estar bien, cada uno en su lugar, cada uno en su verdad, cada uno respirando con un poco más de libertad. Si este mensaje te habló, si te tocó, si te hizo pensar en alguien concreto, no te lo guardes, compártelo, háblalo, atrévete a tener esa conversación incómoda pero necesaria. Y si quieres seguir reflexionando sobre la vida, la familia, el sentido, el paso del tiempo y las decisiones que realmente importan, suscríbete al canal, activa las notificaciones. ¿Sabes qué es lo que más me duele cuando veo a las personas? No es verlas llorar, no es verlas pasar necesidades, no es ni siquiera verlas enfermas. Lo que más me duele es verlas caminar por la vida con el corazón cansado, con esa mirada perdida que dice ya no puedo más, con esa sonrisa fingida que esconde un alma que se está desmoronando por dentro. Y si tú estás viendo este video ahora mismo, quizás sea porque tu corazón también está cansado. Pero déjame decirte algo desde el primer segundo. No viniste aquí por casualidad. Dios te trajo hasta aquí porque tiene algo que decirte, algo que tu alma necesita escuchar desesperadamente. Y yo voy a ser su mensajero hoy porque conozco esa sensación. He estado en ese lugar donde sientes que el corazón se te va a salir del pecho, no de amor, no de emoción, sino de puro cansancio existencial. Hace unos días recibí un mensaje de una mujer que me decía: Pastor Dante, mi corazón está tan cansado que ya no sé ni cómo orar. Cuando abro la Biblia, las palabras se me difuminan porque las lágrimas no me dejan ver. Cuando voy a la iglesia, siento como si estuviera actuando, fingiendo que todo está bien, cuando por dentro me estoy muriendo lentamente. ¿Y sabes qué le respondí? Le dije exactamente lo mismo que te voy a decir a ti hoy. Tu corazón cansado no es una maldición, es una invitación. Es la invitación más hermosa que Dios te puede hacer para que descubras una dimensión de su amor que solo conocen aquellos que han llegado al límite de sus fuerzas. Porque cuando ya no puedes más, cuando tu corazón late pesado como una piedra en tu pecho, ahí es donde Dios dice, ahora es mi turno. Mira, durante más de 30 años de ministerio he visto miles de personas pasar por esta situación. He consolado a madres que perdieron a sus hijos. He orado por matrimonios que se desmoronaban después de décadas juntos. He sostenido en mis brazos a hombres de negocios exitosos que lloraban como niños porque se dieron cuenta de que tenían todo menos la paz en su corazón. Y en cada uno de esos casos, sin excepción, vi la misma cosa. Cuando el corazón humano llega a su límite, ahí aparece la fortaleza sobrenatural de Dios. El problema es que nosotros, en nuestra cultura occidental, en nuestra sociedad que idolatra la fortaleza, hemos aprendido a esconder el cansancio del corazón como si fuera una vergüenza. Nos han enseñado que ser fuerte es no mostrar debilidad, que ser espiritual es siempre estar bien, que ser cristiano es caminar por la vida con una sonrisa permanente como si fuéramos robots programados para la felicidad. Pero esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es honesta, es cruda, es real. David el rey, según el corazón de Dios, escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Te das cuenta? David estaba sediento, estaba desesperado, estaba con el alma seca como un desierto, y en lugar de fingir que todo estaba bien, se lo gritó a Dios, y Dios lo llamó un hombre según mi corazón. Jesús mismo en el Getsemaní experimentó tal angustia que sudó gotas como de sangre. El Hijo de Dios, el que calmaba tormentas y resucitaba muertos, estaba tan agobiado que pidió que si fuera posible el Padre apartara de él esa copa. ¿Era débil Jesús? Por supuesto que no. Era humano y su humanidad incluía la capacidad de experimentar el cansancio del alma. Entonces, si David pudo clamar con el corazón sediento, si Jesús pudo agonizar en oración, ¿por qué tú te avergüenzas de tu cansancio? ¿Por qué sientes que tienes que esconder esa fatiga del alma que te está consumiendo por dentro? Hay algo que quiero que entiendas. Tu corazón no se cansa por ser débil, tu corazón se cansa por ser humano. Se cansa porque has amado mucho y has sido lastimado. Se cansa porque has luchado batallas que nadie ve. Se cansa porque has cargado pesos que no te correspondían. Se cansa porque has tratado de ser fuerte por otros cuando tú mismo necesitabas que alguien fuera fuerte por ti. Y aquí viene el primer gran principio que quiero grabarte en el alma. Dios no desprecia tu cansancio, lo aprovecha. Dios no se molesta cuando ya no puedes más, se acerca. Dios no te castiga por estar débil, te fortalece precisamente en tu debilidad. Pablo lo entendió cuando escribió, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta de la paradoja hermosa?
El poder de Dios no se manifiesta cuando tú eres fuerte, se perfecciona cuando tú eres débil, no se revela cuando tienes todo bajo control, sino cuando todo se te está saliendo de las manos. Recuerdo el caso de una pareja que vino a verme hace algunos años. Llevaban casados 25 años, tenían 3 hijos profesionales, una casa hermosa, un negocio próspero, eran pilares de la iglesia. Por fuera todo parecía perfecto, pero cuando se sentaron en mi oficina, lo que vi fueron 2 corazones completamente agotados. Me dijeron: pastor, estamos cansados de fingir que nuestro matrimonio funciona. Estamos cansados de sonreír en la iglesia cuando en casa apenas nos hablamos. Estamos cansados de aconsejar a otros matrimonios cuando el nuestro se está muriendo lentamente. No sabemos cómo llegamos aquí, pero nuestros corazones están secos como el desierto. ¿Sabes qué les dije? Les dije: gracias por ser honestos, ahora podemos comenzar a trabajar, porque mientras siguieran fingiendo que todo estaba bien, Dios no podía hacer nada. Pero en el momento en que reconocieron su cansancio, en que bajaron las máscaras y dijeron: ya no podemos más, ahí Dios pudo entrar a obrar. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer tú hoy. Necesitas parar de fingir que eres fuerte cuando estás quebrado. Necesitas dejar de actuar como si todo estuviera bajo control cuando tu mundo se está desmoronando. Necesitas reconocer ante Dios, ante ti mismo y quizás ante alguien de confianza que tu corazón está cansado. Porque escucha esto: Dios no puede sanar lo que tú no reconoces que está roto. Dios no puede fortalecer lo que tú insistes en que está fuerte. Dios no puede renovar lo que tú no admites que está gastado. El profeta Isaías escribió una de las promesas más hermosas para los corazones cansados. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate en la progresión: primero da esfuerzo al cansado. Dios no te pide que dejes de estar cansado para poder ayudarte, te ayuda precisamente porque estás cansado. Luego multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No al que tiene pocas fuerzas, al que no tiene ningunas, al que llegó al límite, al que ya no puede dar ni un paso más. Pero hay una condición: los que esperan a Jehová. Y aquí donde muchos se confunden. Esperan no significa quedarse sentados sin hacer nada, esperando que Dios resuelva todo mágicamente. Esperan significa confiar activamente, significa cambiar tu mirada de tus circunstancias a tu Dios, significa dejar de depender de tus fuerzas para empezar a depender de las suyas. Cuando un corazón está cansado, generalmente es porque ha estado mirando hacia el lugar equivocado buscando fortaleza. Has estado mirando a tu cuenta bancaria esperando que el dinero te dé seguridad. Has estado mirando a tu pareja esperando que llene todos los vacíos de tu corazón. Has estado mirando a tus hijos esperando que le den sentido a tu vida. Has estado mirando a tu trabajo esperando que te dé identidad y propósito. Pero ninguna de esas cosas puede sostener el peso de ser tu fuente de fortaleza. Fueron creadas para bendecirte, no para salvarte. Fueron diseñadas para acompañarte, no para completarte. Y cuando pones sobre ellas una carga que no pueden llevar, no solo te decepcionan, sino que te agotan el corazón. La única fuente inagotable de fortaleza para el corazón es Dios. Y no porque sea una frase bonita que decimos en la iglesia, sino porque es una realidad espiritual tan real como la ley de gravedad. Tu corazón fue diseñado para conectarse con el corazón de Dios, para recibir de Él vida, propósito, amor, esperanza, fortaleza. Cuando esa conexión se debilita o se corta, tu corazón comienza a morir lentamente. Es como un teléfono celular cuando se va quedando sin batería. Puedes seguir usándolo por un tiempo, pero cada vez funciona peor, se vuelve más lento, las aplicaciones se cierran solas y finalmente se apaga. Así es exactamente lo que le pasa a tu corazón cuando se desconecta de su fuente de poder. Pero cuando vuelves a conectar tu corazón con Dios, cuando esperas en Jehová, algo sobrenatural comienza a suceder. Primero, tendrás nuevas fuerzas. No las mismas fuerzas renovadas, sino fuerzas completamente nuevas. Fuerzas que no dependan de tu edad, de tu condición física, de tu situación económica, de tu estado civil. Fuerzas que vienen directamente del trono de Dios hacia tu corazón. Luego levantarás alas como las águilas. Las águilas no vuelan batiendo frenéticamente las alas como otros pájaros. Las águilas aprovechan las corrientes de aire y se dejan llevar, planeando majestuosamente por las alturas. Así es como Dios quiere que vivas. No luchando desesperadamente contra todo, sino aprendiendo a dejarte llevar por su gracia, por su amor, por sus planes para tu vida. Después correrás y no te cansarás.
Podrás enfrentar las prisas de la vida, las urgencias, las crisis, sin que te agoten el corazón, porque tu fortaleza ya no dependerá de ti, sino de Él. Y finalmente caminarás y no te fatigarás. Podrás vivir el día a día, la rutina, la normalidad de la vida con un corazón en paz, con fuerzas renovadas constantemente. Pero para llegar ahí, primero tienes que reconocer tu cansancio. Tienes que ser honesto con Dios y contigo mismo. Tienes que dejar de fingir que puedes solo y admitir que necesitas su fortaleza. Y si en este momento estás pensando, Pastor Dante, usted no entiende mi situación, mi corazón no está cansado por capricho, está cansado porque he vivido cosas muy duras, déjame decirte que tienes razón. No conozco tu historia específica, pero conozco el corazón humano. Y sé que hay razones muy válidas para el cansancio del alma. Tal vez tu corazón está cansado porque perdiste a alguien que amabas profundamente y el dolor del duelo parece no tener fin. Tal vez está cansado porque has luchado contra una enfermedad que no se va, que te ha robado la energía y la esperanza. Tal vez está cansado porque tu matrimonio se terminó y te sientes como si hubieran arrancado la mitad de tu corazón. Tal vez está cansado porque tus hijos tomaron caminos que nunca imaginaste y sientes que fracasaste como padre o madre. O quizás tu corazón está cansado por razones que otros no considerarían tan graves, pero que para ti son devastadoras. Tal vez es la soledad que te acompaña día tras día. Tal vez es la sensación de no tener propósito, de que tu vida no importa. Tal vez es el miedo constante al futuro, la ansiedad que no te deja dormir. Tal vez es la culpa por errores del pasado que no puedes cambiar. Cualquiera que sea la razón, quiero que sepas algo. Tu dolor es válido, tu cansancio es legítimo. Tu fatiga del alma no es una falla de carácter, es una respuesta natural a las heridas de la vida. Y Dios lo entiende mejor que nadie. Cuando Jesús vio a la multitud, la Biblia dice que tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión en el griego original significa sentir en las entrañas, dolerse físicamente. Jesús no solo entendía intelectualmente el cansancio de la gente, lo sentía en su propio cuerpo. Y lo mismo hace contigo hoy. Tu corazón cansado no es un problema para Dios, es una oportunidad. Es la oportunidad de experimentar una faceta de su amor que quizás nunca habías conocido antes. Es la oportunidad de descubrir que cuando ya no puedes más, Él puede todo. Es la oportunidad de aprender que su fortaleza no es como la fortaleza humana, que se agota y se desgasta. Su fortaleza se renueva constantemente, es inagotable, es perfecta para tu necesidad específica. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está tocando tu corazón, si estás sintiendo que Dios te está hablando a través de estas palabras, te invito a que te suscribas al canal. Porque mi compromiso contigo es seguir trayendo mensajes que alimenten tu alma, que fortalezcan tu fe, que te recuerden que no estás solo en esta batalla. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje que Dios tiene para ti. Pero volvamos al tema. Hay algo más que quiero que entiendas sobre el cansancio del corazón. No siempre es resultado de circunstancias negativas. A veces, paradójicamente, nuestro corazón se cansa por cosas buenas. Se cansa de cargar responsabilidades que, aunque nobles, son demasiado pesadas para nosotros solos. Conozco madres que tienen el corazón cansado no porque sus hijos sean malos, sino porque han tratado de ser la fuente de toda fortaleza, esperanza y solución para su familia. Han tratado de ser Dios para sus seres queridos, y esa es una carga que ningún corazón humano puede llevar. Conozco pastores y líderes que tienen el corazón cansado, no porque no amen su ministerio, sino porque han tratado de cargar sobre sus hombros el peso espiritual de toda su congregación. Han olvidado que ellos también son ovejas que necesitan un pastor, que también necesitan ser cuidados y fortalecidos. Conozco empresarios y profesionales que tienen el corazón cansado, no porque odien su trabajo, sino porque han puesto sobre él expectativas que solo Dios puede cumplir. Han esperado que su éxito profesional llene vacíos que solo la relación con Dios puede llenar. El cansancio del corazón entonces puede ser una señal de que estás tratando de jugar un papel que no te corresponde. Estás tratando de ser la fuente cuando debería ser el canal. Estás tratando de ser el héroe cuando debería ser el protagonista de una historia en la que Dios es el verdadero héroe. Y aquí viene otro principio fundamental. Dios no te fortalece para que sigas cargando lo que no te corresponde cargar. Te fortalece para que aprendas a cargar solo lo que es tuyo y dejes que Él cargue el resto. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate que Jesús no dice, vengan a mí y yo les quitaré todas las cargas. Dice, llevad mi yugo.
Un yugo es un instrumento que se pone sobre dos animales para que trabajen juntos compartiendo la carga. Jesús te está invitando no a dejar de cargar responsabilidades, sino a cargarlas junto con Él. Cuando dos bueyes están unidos por un yugo, el más fuerte naturalmente lleva la mayor parte del peso. El más débil no deja de trabajar, pero no se agota porque no está cargando solo. Así es como Dios quiere que vivas tu vida, no sin responsabilidades, pero tampoco cargándola solo. El problema es que muchas veces nosotros rechazamos el yugo de Jesús porque creemos que podemos hacer las cosas más rápido o mejor solos. Pensamos que depender de Dios es una señal de debilidad, cuando en realidad es la mayor sabiduría. Te voy a contar algo personal. Hubo una época en mi ministerio, hace ya varios años, en que mi corazón estaba absolutamente agotado. Tenía una congregación creciente, programas de radio y televisión, libros que escribir, conferencias que dar, una familia que atender. Por fuera todo se veía exitoso, pero por dentro me estaba muriendo. Una noche, después de una conferencia particularmente intensa, llegué a mi hotel y simplemente me quebré, me senté en la cama y lloré como no había llorado en años. Le dije a Dios, no puedo más, ya no tengo nada que dar. Mi corazón está seco como el desierto. Si quieres que siga en el ministerio, vas a tener que hacer algo porque yo ya llegué a mi límite. ¿Y sabes qué pasó? En lugar de sentir que Dios estaba molesto conmigo por mi debilidad, sentí su presencia de una manera tan tangible, tan amorosa, que fue como si me hubiera abrazado físicamente. Y en ese momento entendí algo que cambió mi vida para siempre. Dios no estaba esperando que yo fuera fuerte para poder usarme. Estaba esperando que reconociera mi debilidad para poder fortalecerme. Desde esa noche, mi ministerio tomó una dirección completamente diferente. Dejé de tratar de impresionar a la gente con mi fortaleza y comencé a impactarla con la fortaleza de Dios trabajando a través de mi debilidad. Dejé de predicar desde mi suficiencia y comencé a predicar desde mi dependencia de Él. Y el resultado fue sorprendente. La gente comenzó a conectarse conmigo de una manera más profunda. Comenzaron a ver en mí no a un superhéroe espiritual que tenía todo resuelto, sino a alguien como ellos que también luchaba, que también se cansaba, pero que había encontrado una fuente inagotable de fortaleza en Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. No quiere convertirte en un robot que nunca se cansa, quiere enseñarte a vivir conectado a una fuente de fortaleza que nunca se agota. Quiere que descubras que tu debilidad no es tu enemiga, sino tu puerta de entrada a su poder sobrenatural. Pero para que eso suceda, necesitas cambiar algunas cosas. Primero, necesitas cambiar tu concepto de lo que significa ser fuerte. En el reino de Dios, ser fuerte no significa nunca estar débil. Ser fuerte significa saber a dónde ir cuando estás débil. Segundo, necesitas cambiar tu relación con la oración. Muchas personas oran solo cuando están en crisis, pero la oración no es solo para emergencias. Es tu línea de vida diaria con Dios. Es como comer. No comes solo cuando estás muriendo de hambre, comes regularmente para mantenerte saludable. Así debe ser tu vida de oración. Tercero, necesitas cambiar tu relación con la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de autoayuda que consultas cuando tienes problemas. Es el alimento diario de tu alma. Es la voz de Dios hablándote constantemente. Es tu GPS espiritual para navegar por la vida. Cuarto, necesitas cambiar tu relación con la comunidad. Dios no te diseñó para vivir solo. Te diseñó para vivir en comunidad. Para dar y recibir fortaleza. Para cargar y ser cargado. Para amar y ser amado. Si estás tratando de vivir la vida cristiana en aislamiento, vas a agotar tu corazón inevitablemente. Quinto, necesitas cambiar tu perspectiva sobre las dificultades. Las dificultades no son evidencia de que Dios te ha abandonado. Son oportunidades para experimentar su fortaleza de maneras que nunca habías experimentado antes. Son el gimnasio donde tu fe se fortalece, donde tu carácter se forma, donde tu dependencia de Él se profundiza. Ahora, déjame hablarte específicamente sobre cómo Dios fortalece un corazón cansado. No lo hace de una sola manera, sino de múltiples formas, porque Él conoce exactamente lo que tu corazón específico necesita. Primero, Dios fortalece tu corazón recordándote su amor incondicional. Cuando tu corazón está cansado, generalmente es porque ha perdido de vista cuán amado eres. Las heridas de la vida, las decepciones, los fracasos, han creado una película sobre los ojos de tu corazón que no te deja ver claramente el amor de Dios por ti. Pero su amor no depende de tu desempeño. No depende de que estés fuerte o débil, de que tengas todo resuelto o todo desordenado, de que seas exitoso o estés pasando por fracasos. Su amor es constante, incondicional, inquebrantable.
La Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eterno significa que no tiene principio ni fin. Significa que te amaba antes de que nacieras y te seguirá amando después de que te vayas de este mundo. Significa que no hay nada que puedas hacer para que te ame más y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Cuando tu corazón cansado comienza a recordar y experimentar de nuevo este amor, algo poderoso sucede. Comienzas a encontrar descanso no en lo que puedes hacer, sino en lo que Él ya hizo. Comienzas a encontrar valor no en tus logros, sino en su gracia. Comienzas a encontrar esperanza no en tus circunstancias, sino en sus promesas. Segundo, Dios fortalece tu corazón renovando tu perspectiva. Cuando estamos cansados tendemos a ver todo desde una perspectiva terrenal, temporal, limitada. Vemos los problemas como gigantes y a Dios como pequeño. Vemos las dificultades como permanentes y las bendiciones como temporales. Pero Dios tiene una perspectiva eterna, completa, perfecta. Él ve el final desde el principio. Él ve cómo todas las cosas, incluso las dolorosas, van a trabajar juntas para bien. Él ve el propósito en el dolor, la belleza en las cenizas, la fortaleza que va a surgir de la debilidad. Cuando el profeta Eliseo y su criado estaban rodeados por el ejército enemigo, el criado entró en pánico. Pero Eliseo oró, Jehová, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y cuando Dios abrió los ojos del criado, vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo mismo necesitas tú. Que Dios abra los ojos de tu corazón para que veas la realidad espiritual. Para que veas que no estás solo, que no estás indefenso, que no estás sin esperanza. Para que veas que el que está contigo es mayor que todos los que están en tu contra. Tercero, Dios fortalece tu corazón dándote propósito en el dolor. Una de las cosas que más agota el corazón es sentir que el sufrimiento no tiene sentido, que el dolor es inútil, que las lágrimas son desperdicio. Pero Dios es experto en usar el dolor con propósito. Él usa tu quebrantamiento para hacerte más compasivo. Usa tus luchas para hacerte más humilde. Usa tus fracasos para hacerte más dependiente de Él. Usa tus heridas para hacerte sanador de otros. El apóstol Pablo escribió, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Te das cuenta? Dios no te consuela solo para que te sientas mejor. Te consuela para que puedas consolar a otros. Tu dolor no es desperdicio, es preparación. Tus lágrimas no son inútiles, son inversión. Tu quebrantamiento no es destrucción, es construcción de un corazón que puede entender y sanar otros corazones rotos. Cuarto, Dios fortalece tu corazón llenándote de su presencia. Hay momentos en la vida en que las palabras no alcanzan, en que los versículos bíblicos parecen letra muerta, en que las canciones de alabanza suenan huecas. En esos momentos lo que necesitas no es información sobre Dios, sino la presencia de Dios. Y Él promete, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice que no vas a pasar por aguas profundas o por fuego ardiente. Dice que cuando pases por ellos, Él estará contigo. Su presencia no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia la experiencia de las circunstancias. Su presencia no siempre quita el dolor, pero siempre da la fortaleza para soportarlo. Su presencia no siempre resuelve los problemas inmediatamente, pero siempre da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quinto, Dios fortalece tu corazón conectándote con otros. Uno de los errores más grandes que cometemos cuando nuestro corazón está cansado es aislarnos. Pensamos que nadie va a entender que vamos a hacer una carga, que es mejor sufrir solos. Pero Dios nos diseñó para la comunidad. Nos diseñó para cargar unos las cargas de los otros, para llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Nos diseñó para encontrar fortaleza no solo en nuestra relación individual con Él, sino también en nuestra relación con otros que están en el mismo camino. Eclesiastés dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Tu corazón cansado necesita la fortaleza que viene de estar conectado con otros corazones que entienden tu lucha. Sexto, Dios fortalece tu corazón, renovando tu esperanza. Cuando el corazón está cansado, generalmente es porque ha perdido la esperanza. Has llegado a la conclusión de que las cosas nunca van a cambiar, que el dolor va a ser permanente, que la felicidad es cosa del pasado. Pero Dios es el Dios de la esperanza.
Él es especialista en escribir finales hermosos en historias que parecían tragedias. Él es experto en hacer que las cosas secas reverdezcan, en hacer que los corazones muertos vuelvan a latir, en hacer que los sueños enterrados resuciten. La Biblia está llena de historias de personas que pensaban que todo había terminado, pero Dios tenía otros planes. Abraham pensaba que su sueño de ser padre había muerto, pero Dios le dio un hijo a los 100 años. José pensaba que su sueño se había convertido en pesadilla cuando estaba en la cárcel, pero Dios lo llevó al palacio. David pensaba que nunca sería rey cuando estaba huyendo en las cuevas, pero Dios cumplió su promesa. Y si Dios pudo renovar la esperanza de ellos, puede renovar la tuya también. Si pudo cambiar sus historias, puede cambiar la tuya. Si pudo fortalecerlos cuando estaban débiles, puede fortalecerte a ti cuando ya no puede más. Pero hay algo que necesitas entender. El fortalecimiento de Dios no siempre llega de la manera que esperamos. A veces esperamos que Él quite todas las dificultades, pero lo que hace es darnos fortaleza para atravesarla. A veces esperamos que cambie todas nuestras circunstancias, pero lo que hace es cambiarnos a nosotros. A veces esperamos que la fortaleza llegue como un rayo instantáneamente, pero llega como el amanecer, gradualmente. A veces esperamos que nos quite el peso, pero lo que hace es fortalecernos para llevarlo. Recuerdo la historia de una mujer que conocí hace unos años. Había perdido a su esposo en un accidente automovilístico después de 30 años de matrimonio. Vino a verme completamente destruida, con el corazón tan cansado que apenas podía hablar sin llorar. Me dijo: pastor, no entiendo por qué Dios permite esto. Yo oré por protección, fuimos a la iglesia toda la vida, diezmamos, servimos. ¿Por qué Él no protegió a mi esposo? No tenía una respuesta teológica perfecta para su dolor. Lo que tenía era la promesa de que Dios estaría con ella en su valle de sombra de muerte. Y durante los meses siguientes fui testigo de algo extraordinario. No vi a Dios devolver la vida a su esposo, pero vi a Dios fortalecer gradualmente su corazón. Primero le dio gracia para levantarse cada mañana. Luego le dio fuerzas para cuidar de sus asuntos personales. Después le dio esperanza para imaginar un futuro sin su esposo. Y finalmente le dio propósito para ayudar a otras viudas que estaban pasando por lo mismo que ella había pasado. Hoy, 5 años después, esa mujer dirige un ministerio de viudas en su iglesia. Su corazón ya no está cansado, está lleno de compasión, de propósito, de fortaleza sobrenatural. Dios no cambió su circunstancia, pero la cambió a ella. Y a través de ella está cambiando las vidas de decenas de otras mujeres que están pasando por el mismo dolor. Esa es la manera como Dios obra. No siempre de la forma que esperamos, pero siempre de la forma perfecta. No siempre cuando queremos, pero siempre en el tiempo correcto. No siempre como pedimos, pero siempre como necesitamos. Y quiero que entiendas algo más. Cuando Dios fortalece tu corazón, no solo lo hace para tu beneficio, lo hace también para el beneficio de todos los que van a ser impactados por tu vida. Tu fortaleza va a ser inspiración para otros. Tu testimonio va a ser esperanza para corazones que están pasando por lo mismo que tú estás pasando ahora. Por eso el enemigo lucha tanto contra tu corazón. Por eso trata de agotarte, de desanimarte, de hacerte pensar que ya no vale la pena seguir adelante. Porque él sabe que cuando tu corazón sea fortalecido por Dios, vas a ser una amenaza para su reino. Vas a ser luz en la oscuridad, esperanza en la desesperación, fortaleza en la debilidad. Ahora, déjame darte algunas herramientas prácticas que puedes usar mientras Dios está fortaleciendo tu corazón. Porque aunque la fortaleza viene de Él, hay cosas que tú puedes hacer para cooperar con su obra en tu vida. Primera herramienta, aprende a descansar, no solo físicamente, sino espiritualmente. Jesús dijo: venid aparte vosotros solos a un lugar desierto y descansad un poco. El descanso no es pereza, es sabiduría. No es falta de fe, es reconocimiento de tus límites humanos. Necesitas momentos en tu día, en tu semana, en tu mes, donde simplemente estés con Dios sin agenda, sin peticiones, sin lista de cosas que hacer. Solo estar con Él como un hijo está con su Padre, disfrutando su presencia, siendo renovado por su amor. Segunda herramienta, aprende a decir no. Un corazón cansado generalmente es un corazón que ha dicho sí a demasiadas cosas. Has dicho sí a compromisos que no eran tuyos, a responsabilidades que no te correspondían, a expectativas que otros pusieron sobre ti, pero que Dios nunca te pidió que cumplieras. Decir no es egoísmo cuando estás diciendo sí a lo que Dios realmente te ha llamado a hacer. No puedes hacer todo para todo, ni siquiera Jesús lo hizo. Él se enfocó en lo que el Padre le había encomendado y dejó otras cosas sin hacer. Tercera herramienta, aprende a celebrar las pequeñas victorias. Cuando el corazón está cansado, tendemos a enfocarnos solo en lo que falta, en lo que está mal, en lo que no hemos logrado. Pero Dios quiere que aprendas a ver y celebrar las pequeñas señales de su obra en tu vida.
Te levantaste esta mañana, esa es una victoria. Oraste aunque fuera un minuto, esa es una victoria. Ayudaste a alguien aunque fuera con una sonrisa, esa es una victoria. Elegiste seguir creyendo aunque todo parezca oscuro, esa es una victoria enorme. Cuarta herramienta, aprende a hablar vida sobre ti mismo. Las palabras tienen poder creativo. Lo que dices sobre ti mismo, sobre tu situación, sobre tu futuro, tiene un impacto real en tu corazón. Si constantemente te está diciendo, no puedo más, esto nunca va a cambiar, no valgo nada, estás alimentando el cansancio de tu corazón. Pero si aprendes a decir, Dios me está fortaleciendo, esta situación va a pasar, soy amado y valioso para Dios, estás cooperando con la obra de restauración que Él quiere hacer en tu corazón. Quinta herramienta, aprende a buscar belleza en medio del dolor. Dios sembró belleza por todo el universo como recordatorios de su bondad. Incluso en tus momentos más oscuros hay belleza disponible si aprendes a buscarla. Puede ser la belleza de un amanecer, de una sonrisa de un niño, de una canción que toca tu corazón, de un versículo que cobra vida, de un abrazo de un amigo. Cuando entrenas tu corazón para notar la belleza, estás entrenándolo para recordar que Dios sigue siendo bueno aunque las circunstancias sean difíciles. Sexta herramienta, aprende a ayudar a otros. Puede parecer contradictorio cuando tu propio corazón está cansado, pero hay algo poderoso que sucede cuando sales de tu dolor para aliviar el dolor de otro. No se trata de negarte a ti mismo o de ignorar tus propias necesidades. Se trata de recordar que fuiste creado para amar y servir. Cuando ayudas a alguien más, tu propio corazón recibe fortaleza. Cuando consuela a otro, tú también eres consolado. Cuando das esperanza, tu propia esperanza se renueva. Es una de las leyes del reino. Cuando das lo que necesitas, lo recibes multiplicado. Pero más allá de todas estas herramientas, hay algo fundamental que necesitas entender. El proceso de fortalecimiento del corazón toma tiempo. Vivimos en una cultura de lo instantáneo, donde esperamos que todo suceda inmediatamente. Pero el corazón no es un motor que se arregla cambiando una pieza. Es un jardín que se restaura con paciencia, cuidado constante y tiempo. Dios no tiene prisa contigo. Él no está mirando su reloj preguntándose cuándo vas a estar mejor. Él está comprometido contigo para el largo plazo. Él entiende que sanarte te va a tomar tiempo, que fortalecerte va a ser un proceso, que restaurarte va a requerir paciencia. Y durante ese proceso, Él va a estar contigo en cada momento. En los días cuando sientes que estás progresando y en los días cuando sientes que estás retrocediendo, en los momentos cuando su presencia es tangible y en los momentos cuando parece ausente, en las noches cuando duermes en paz y en las noches cuando el insomnio te visita. Su compromiso contigo no depende de tu progreso. Su amor por ti no fluctúa según tu estado emocional. Su fidelidad hacia ti no cambia según tus circunstancias. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su promesa para tu corazón cansado es la misma que fue para su pueblo hace miles de años. No te desampararé, ni te dejaré. Ahora quiero hablarte de algo que quizás nadie te ha dicho antes. Es posible que tu corazón cansado sea exactamente donde Dios te quiere en este momento. No porque Él disfrute verte sufrir, sino porque hay cosas que solo puedes aprender en el cansancio. Hay fortaleza que solo se desarrolla en la debilidad. Hay intimidad con Dios que solo se encuentra en la desesperación. Algunos de los hombres y mujeres más poderosos de Dios en la historia pasaron por temporadas de extremo cansancio del corazón. Moisés llegó a pedirle a Dios que lo matara porque no podía más con la responsabilidad de liderar al pueblo. Elías se sentó debajo de un enebro y pidió morirse porque estaba agotado de luchar contra la idolatría. David escribió varios salmos desde la profundidad del cansancio del alma, pero en cada caso, esas temporadas de cansancio se convirtieron en trampolines hacia niveles más profundos de fe. Escúchame esto. ¿Alguna vez llegaste a ese punto donde simplemente decís, Señor, ya no puedo más? Ese momento donde se te acaban las fuerzas, donde mirás al cielo y no tenés ni palabras, solo lágrimas. ¿Te pasó? Yo sé lo que es eso. Lo viví. No una, muchas veces. Y por eso hoy quiero hablarte desde el alma, no desde el púlpito, no desde un escenario, sino desde ese lugar donde todos en algún momento nos quebramos. Porque a veces la gente nos ve sonriendo, nos ve sirviendo, predicando, cantando, trabajando, criando hijos, cuidando una familia y piensan que todo está bien. Pero por dentro hay días en que el alma grita fuerte y uno dice, Señor, ya está, no puedo más. Y lo primero que quiero decirte, así arrancando fuerte, es que no sos débil por sentirte así. No sos menos espiritual.
No sos un fracaso, sos humano. Sos un hijo, una hija de Dios que está cansada, que está cansado y que necesita respirar. ¿Me estás siguiendo? Escúchame, a veces el cansancio no es físico, es del alma. Te levantás bien, dormiste 8 horas, pero igual sentís una mochila invisible sobre los hombros. No sabés de dónde viene, pero pesa y no se va. Y cuando te arrodillás, ni siquiera sabés qué decirle a Dios. Solo le decís, ayúdame, Señor, porque ya no puedo. Y es ahí donde muchos piensan que Dios se enoja. Que Él espera que estemos siempre fuertes, siempre sonriendo, siempre creyendo. Pero ¿sabés qué? Dios no se escandaliza por tu cansancio. Dios no se aleja cuando llorás. Él no te mira desde lejos diciendo, ¿y este qué hace quejándose? No, Él se acerca. Te lo digo con el corazón en la mano. Dios se especializa en gente agotada, en gente que dice, ya no doy más. Porque cuando vos llegás al final de tus fuerzas, ahí empieza el terreno donde Él trabaja. Yo recuerdo un día hace años, cuando estaba solo en una habitación de hotel, en medio de una gira, y sentía que no podía más. Tenía un mensaje que predicar, pero no tenía ganas de hablar con nadie. Y me acuerdo que le dije, Señor, no puedo salir al escenario, no puedo. Y sentí, no te lo puedo explicar con palabras, pero sentí que Dios me decía, está bien, no tenés que poder, déjame a mí. Y salí, y prediqué, y fue uno de los momentos más ungidos de mi vida, porque no era mi fuerza, era la suya. ¿Sabés que me di cuenta que a veces Dios permite que lleguemos a ese punto de ya no puedo más para que entendamos que nunca se trató de poder sino de depender? Porque escúchame, el enemigo quiere hacerte creer que si estás cansado es porque algo anda mal con vos, que perdiste la fe, que Dios se olvidó, pero no. Lo que pasa es que estás siendo moldeado. Y el molde duele, el proceso cansa, pero el propósito vale la pena. Hay una historia en la Biblia que siempre me emociona, la de Elías. Ese profeta poderoso que hizo caer fuego del cielo, que desafió a reyes, que fue usado por Dios como pocos. Pero un día, ese mismo hombre se sienta debajo de un árbol y dice, Señor, basta, quítame la vida, ya no puedo más. ¿Y sabés qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo retó, no le dijo, vamos Elías, tenés que tener más fe. Le mandó un ángel. Y el ángel le dijo, comé y descansá. Escúchame esto, a veces el milagro que necesitas no es un rayo del cielo, sino una siesta y una comida caliente. Porque Dios entiende que somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay días en que el alma está cansada, pero también el cuerpo necesita pausa. No sé quién está escuchando esto, pero tal vez lo único que necesitas hoy es descansar. Y no te hablo de dejar todo y mudarte a la montaña. Te hablo de detenerte un ratito, respirar, mirar al cielo y decir, Señor, sigo acá, cansado pero tuyo. Y si estás ahí con el corazón partido, con la fe tambaleando, quiero que sepas algo. Dios no se baja de tu historia solo porque vos estás agotado. Él sigue escribiendo. Aunque vos no tengas fuerzas para sostener la pluma, mirá, hay gente que aprendió a vivir con la culpa de sentirse cansada. Porque en la iglesia les enseñaron que un buen cristiano siempre está alegre, siempre está sirviendo, siempre está al 100. Pero eso no es real. Hasta Jesús se cansó. Hasta Él necesitó irse solo al monte a orar. Hasta Él en Getsemaní sudó sangre de angustia y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso, querido, querida, también fue un ya no puedo más. Y si el Hijo de Dios tuvo un momento así, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlo? Ahora, te lo digo como amigo, no te quedes viviendo en ese lugar de cansancio. Reconocelo, sí, llorá si hace falta, pero levántate, porque mientras tengas aliento hay propósito. ¿Sabes qué me impresiona de Dios? Que cuando uno dice ya no puedo, Él no te pide que puedas, solo te pide que le dejes actuar. Y cuando vos soltás el control, Él toma el timón. Y ahí viene la parte donde muchos se pierden porque están tan acostumbrados a hacerlo todo solos que no saben cómo soltar. Y soltar no es rendirse, soltar es confiar. Es decir, Señor, no entiendo nada, pero te creo igual. Si hasta ahora te sentiste identificado, te quiero pedir algo, no te vayas del video. Porque en un momento voy a contarte lo que aprendí en esos días en que sentí que ya no podía más. Y cómo Dios me sorprendió de una manera que todavía me emociona. Pero antes, déjame hacer una pausa cortita para decirte algo importante. Si este mensaje está llegando a tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todas las semanas compartimos palabras como esta que te levantan, te abrazan, te acompañan en medio de la tormenta. Y además cuando te suscribís me ayudás a seguir compartiendo esperanza con miles de personas que como vos a veces dicen, Señor, ya no puedo más. Ahora, volvamos a hablar del alma cansada, porque seamos sinceros, todos en algún momento tratamos de tapar ese cansancio. Algunos lo tapan trabajando más, otros comprando cosas, otros distrayéndose, pero nada de eso cura el alma.
Y es que hay un tipo de cansancio que no se soluciona con vacaciones, se soluciona con presencia, con la presencia de Dios. Yo lo he visto una y otra vez, gente que tiene todo pero está vacía, y otros que no tienen nada pero tienen paz. Y la diferencia no está en lo que poseen, sino en quién los sostiene. Porque escúchame, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la certeza de que no estás solo en medio de ellos. Hay personas que oran diciendo, Señor, quítame los problemas, pero tal vez la oración correcta sería, Señor, quédate conmigo en medio del problema. Porque si Él está, aunque no cambie nada afuera, todo cambia dentro. Yo no sé si te das cuenta de lo que significa eso. El mismo Dios que creó los cielos, el mismo que le habló a Moisés en la zarza, el que sostuvo a David en el desierto, ese mismo Dios se sienta a tu lado cuando decís, ya no puedo más. No te juzga, no te sermonea, te abraza. Y ese abrazo, aunque invisible, sana. Hay noches en que nadie te ve llorar. Nadie. Ni tu familia ni tus amigos. Pero Dios sí. Y Él no se aleja, Él se queda. ¿Me seguís? Porque quiero que entiendas esto con toda el alma. Dios no te ama menos porque estés roto. Él no dice, bueno, cuando se recomponga vuelvo a usarlo. No. Él usa tus pedazos, usa tus lágrimas, usa tu historia, con todo lo que tiene lo bueno y lo malo para mostrar su gloria. Y tal vez hoy vos seas ese Elías bajo el árbol. Tal vez seas ese Pedro después de negarlo. Tal vez seas esa mujer que ya no quiere seguir fingiendo que todo está bien. Y Dios te dice, está bien no estar bien, pero no te quedes ahí. Yo sigo contigo. Porque escúchame esto, a veces el milagro no es que Dios cambie las circunstancias, el milagro es que vos cambiás en medio de ellas. Y ahí entendés que lo que parecía al final era solo un comienzo distinto. Yo lo viví tantas veces que perdí la cuenta. Y por eso te hablo con autoridad. No te lo digo como un pastor que nunca sufrió, te lo digo como alguien que muchas veces le dijo a Dios, Señor, ya no puedo más. Y sin embargo acá estoy, de pie. No porque sea fuerte, sino porque Él me sostuvo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos. Porque lo que Dios empieza, lo termina. Y no importa lo cansado que estés, no te suelta. ¿Viste cuando uno se levanta a la mañana y ya siente que el día le pesa antes de empezar? Esa sensación de que el alma se te volvió pesada, como si llevaras una piedra en el pecho. A veces no sabes ni por qué. Simplemente estás cansado de estar cansado. Y lo más tremendo es que alrededor todos esperan que siga funcionando, que siga siendo el fuerte, el que da consejos, el que siempre tiene una sonrisa. Pero vos sabés que adentro hay una tormenta. Y te preguntás, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que fingir que todo está bien? Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a susurrarte bajito en el alma, no tenés que fingir conmigo, podés venir tal cual estás. Escúchame esto, porque es una de esas verdades que te cambian la vida. Dios no bendice la versión que fingís ser. Dios bendice al que realmente sos. Con tus dudas, tus miedos, tus flaquezas, Él no necesita tu actuación. Necesita tu honestidad. Y hay algo poderoso cuando uno se anima a ser honesto con Dios. Cuando en vez de repetir frases aprendidas decís, Señor, estoy agotado, estoy frustrado, estoy perdido. Porque ahí, justo ahí, empieza la sanidad. ¿Me estás siguiendo? Yo sé que hay mucha gente que aprendió a ponerse máscaras. La máscara del todo bien, la del yo puedo solo, la del siempre en victoria. Pero Dios no sana lo que escondés. Dios sana lo que le mostrás. Y si hoy estás en ese punto de quiebre, no lo veas como el final, sino como una puerta. Una puerta hacia una relación más profunda con Él. Yo me acuerdo de un momento así, hace años, cuando sentí que mi ministerio se caía a pedazos. Tenía críticas de todos lados, gente que hablaba sin saber y yo me preguntaba si valía la pena seguir. Me encerré en una habitación y lloré. No tenía palabras, solo lágrimas. Y en ese silencio escuché en mi corazón, ¿terminaste? Ahora déjame hablar a mí. Y fue como si Dios me abrazara. No me dio respuestas, me dio paz. Y eso me alcanzó. Porque hay respuestas que no entendés, pero una paz que las reemplaza todas. ¿Sabés qué descubrí? Que muchas veces Dios no nos quita la carga, pero nos enseña a caminar distinto. Nos enseña a no llevarla solos. Y cuando entendés eso, algo se enciende en el alma. Porque hay momentos en los que el milagro no es que Dios te saque del fuego, sino que te acompaña dentro del fuego y te diga, tranquilo, no te vas a quemar, estoy con vos. Y eso cambia todo. Porque si Él está con vos en el fuego, entonces no hay horno que te destruya, no hay pozo que te hunda, no hay noche que te apague. ¿Sabés por qué? Porque no se trata de tu resistencia, sino de su presencia. Y ahí es cuando empezás a entender que no tenés que tener todo bajo control. Que no pasa nada si no sabés cómo vas a salir de esto. Porque hay un Dios que ya conoce el final de la historia. Yo a veces le digo a la gente, Dios no improvisa,
Vos podés sorprenderte, pero Él no. Él ya sabía cuándo ibas a llegar a este punto. Y preparó un plan. Un plan perfecto, incluso en medio de tus imperfecciones. Así que no te castigues por estar cansado. No te juzgues por sentirte débil. Dios no se desilusiona de vos. Él nunca esperó que fueras perfecto. Solo esperó que fueras sincero. Tal vez estás mirando este video y decís, Dante, yo estoy roto, no tengo fuerzas ni para orar. Y yo te entiendo, pero déjame decirte algo, el suspiro también es una oración. Cuando ya no te salen palabras, el Espíritu Santo traduce tus lágrimas. Tus gemidos llegan al cielo con más poder que 1000 frases bien armadas. Y Dios las escucha. Dios no ignora tus lágrimas. Cada una de ellas cae en el corazón de un padre que no deja a sus hijos solos. Escúchame, te hablo como un padre a sus hijos. Hay algo que aprendí en estos años de caminar con Dios. Y es que las temporadas de cansancio también son temporadas de siembra invisible. Vos no lo ves, pero mientras llorás, Dios está trabajando. Mientras dudás, Dios está planeando. Mientras decís, no puedo más, Él está preparando la salida. Y cuando llegue el momento, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena no rendirme. Pero ojo, no confundas rendirse con descansar. A veces hay que detenerse un rato, sí. Hay que bajarse del caballo, respirar, curar heridas. Eso no es debilidad, es sabiduría. Y si hoy te sentís así, no te castigues. No sos menos creyente, no sos menos valiente. Sos alguien que necesita renovar fuerzas y Dios te dice, vení a mí que yo te haré descansar. Y quiero que escuches esto con atención, no te vas a quedar así para siempre. Porque el cansancio pasa, pero la promesa permanece. Y aunque hoy sientas que no podés más, mañana vas a levantarte con nuevas fuerzas. Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Te lo aseguro. Ahora, si esta palabra te está haciendo bien, si te sentís acompañado, suscríbete al canal. No por números, no por estadísticas, sino porque quiero que sigamos caminando juntos. Quiero que cada semana tengas un mensaje que te recuerde que no estás solo. Y cuando lo compartís, estás ayudando a alguien más que también está diciendo, Señor, ya no puedo más. Hay algo que me impresiona del corazón humano, su capacidad de seguir amando aún cuando está herido. Y eso para mí es una de las formas más puras en las que se refleja Dios en nosotros. Porque escúchame, cuando seguís amando después del dolor, eso es gracia. Cuando seguís creyendo después de las decepciones, eso es fe real. Y cuando seguís levantándote después de haber tocado fondo, eso es resurrección. Yo no sé por qué estás cansado hoy. Capaz que es por un diagnóstico, una traición, una pérdida, una oración que no tuvo respuesta. Pero hay una cosa que sí sé, Dios no se bajó de tu historia. Y si todavía estás respirando, es porque todavía hay capítulos por escribir. ¿Me estás siguiendo? Porque hay veces que Dios te lleva al límite, no para destruirte, sino para reconstruirte. Te saca de lo cómodo, te deja sin respuestas, para que aprendas a depender. Y cuando te rendís en sus brazos, entendés que la fuerza no se mide en cuánto podés resistir, sino en cuánto podés confiar. Y ahí, en ese silencio donde todo parece perdido, es donde Dios susurra, no se terminó, solo estoy empezando algo nuevo, y lo vas a ver. Porque no hay cansancio que detenga a un Dios que promete vida en abundancia. Así que hoy, respira. No trates de resolverlo todo. Solo decí, Señor, toma el control, yo ya no puedo más. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo que no viene del mundo, paz. Esa paz que no se puede explicar, pero se siente. Y vas a entender que no necesitabas respuesta, necesitabas presencia. ¿Sabes una cosa? A veces pensamos que la fe es andar siempre con una sonrisa, como si nada nos tocara, pero la fe verdadera se mide cuando todo se te viene abajo y aún así decís, Señor, confío en vos. Y eso es heroico. Porque hay gente que no se levanta de un púlpito, sino de una cama de hospital. Gente que no predica con palabras, sino con lágrimas. Y sin embargo, cada día dicen, ¿sigo creyendo? Esa gente para mí tiene una fe gigante. Y capaz que vos sos uno de ellos. Capaz que estás escuchando esto con el alma partida, sin saber cómo seguir. Y te digo algo, no te des por vencido. Escúchame, te hablo de corazón. El cansancio no es el final, es una estación. Una parada en el camino. No vas a quedarte ahí para siempre. Yo lo sé, porque yo estuve ahí. Hubo un tiempo en que sentía que todo lo que hacía no tenía sentido. Que estaba corriendo sin rumbo, hablando a multitudes, pero sintiéndome solo. Y me acuerdo que le dije a Dios, Señor, ¿qué querés que haga? No tengo fuerzas, no tengo ganas. Y fue como si Él me dijera, no quiero que hagas nada, solo quédate conmigo. Y ese fue el principio de mi sanidad. Porque a veces en el intento de servir a Dios nos olvidamos de estar con Dios. Y una cosa es trabajar para Él y otra muy distinta es caminar con Él. Y yo quiero invitarte a eso, a volver a caminar con Él.
No para pedirle cosas, no para que te saque del problema, sino simplemente para volver a sentir su amor. ¿Me estás siguiendo? Porque si algo aprendí, es que el amor de Dios no cambia cuando cambias de estado de ánimo. No te ama más cuando estás bien, ni menos cuando estás mal. Te ama igual, siempre. Y eso, cuando lo entendés, te cambia para siempre. A veces cuando estoy orando no digo nada, me quedo en silencio y siento que Dios me dice, no necesitas hablar tanto, necesitas quedarte. Y me doy cuenta de que el alma no se cura con explicaciones, se cura con presencia. Por eso te digo, no corras, no huyas, no te distraigas. Solo quédate un rato con Él. Contale lo que te pasa, sin miedo, sin filtro, y deja que te abrace. Porque, escúchame, hay abrazos que curan más que 1000 sermones. Yo sé que algunos me dicen, Dante, vos siempre hablas de abrazos. Y sí, es que yo creo que el cielo entero se resume en un abrazo. El día que lleguemos allá, lo primero que va a pasar no es una ceremonia, es un abrazo. Un abrazo del Padre que va a cerrar todas las heridas. Y mientras tanto acá, Él nos manda pequeños abrazos, una palabra, una canción, un amigo, un recuerdo. Y cada uno de esos abrazos te dice, no estás solo. Y eso, querido, querida, es más poderoso de lo que imaginás. Porque cuando te sentís acompañado por Dios, incluso en medio del dolor, el dolor no te destruye, te moldea. Y eso es lo que muchos no entienden. El fuego no viene para